Presioné la almohada contra su rostro durante 8 minutos completos. Conté cada segundo mientras sus manos intentaban arrancarla, mientras sus piernas pateaban buscando aire que nunca llegaría. Cuando finalmente se quedó inmóvil, lo único que sentí fue alivio. Un alivio tan profundo que me dejó vacía. Ahora, desde esta celda donde moriré, quiero contarte por qué asfixié a mi yerno con mis propias manos y por qué, aunque me dieron perpetua, lo volvería a ver hacer. Querido oyente, sé lo que piensas de mí. Monstruo, asesina, anciana demente. Lo sé en que he escuchado todo en estos 3 años encerrada. Pero antes de apedrearme, escúchame hasta el final. Esta historia es tan retorcida, tan dolorosa, que necesitas conocer cada detalle antes de juzgarme. Agradezco a los dueños de este canal por darme voz. Sé que recibirán dislikes. Pero aquí estoy, grabando desde prisión, porque hay historias que deben contarse antes de que quien las vivió se las lleve a la tumba. Me llamo Dalva. Tengo 67 años. Fui enfermera durante 40 años en hospitales de São Paulo. Me quedé viuda cuando mi hija Julia tenía 15. La crié sola, trabajando dobles turnos para que estudiara. Ella se hizo enfermera también. Eso me llenaba de orgullo. A los 23 conoció a Renan, que trabajaba en plataformas petroleras. Pasaba 3 semanas en alta mar y 1 en casa. Al principio parecía buen hombre. Se casaron. 1 año después nació Isabela, mi única nieta. La luz de mis ojos. Cuando Isabela tenía 8 años, Julia me pidió mudarse con ellos. Necesitaban ayuda con la niña. Acepté. Vendí mi apartamento y me instalé en su casa. Esa decisión cambiaría mi vida para siempre, porque fue viviendo ahí que empecé a notar cosas. Isabela se volvió callada al cumplir 12. Dejó de sonreír. Sus notas bajaron. Se encerraba en su cuarto durante horas. Julia lo atribuía a la adolescencia, pero yo la conocía mejor. Veía el miedo en sus ojos cada vez que Renan volvía de la plataforma. Veía cómo se tensaba cuando él entraba a una habitación, cómo evitaba quedarse sola con él. Le pregunté varias veces si todo estaba bien. Siempre decía lo mismo. Estoy bien, abuela, solo cansada. Pero una abuela sabe. Una abuela siente cuando algo destroza a su nieta por dentro. Hablé con Julia. Le dije que Isabela necesitaba terapia. Ella se molestó. Dijo que yo era sobreprotectora, que estaba inventando problemas. Y Renan siempre tan perfecto, tan atento, el padre ejemplar, nadie hubiera sospechado, nadie excepto yo. Pero no tenía pruebas, solo intuición. ¿Y qué podía hacer sin pruebas? Julia me hubiera echado de casa. Así que esperé, observé y busqué. Hace 6 meses encontré un USB escondido en una maleta vieja de Renan en el ático. Lo conecté a mi laptop con manos temblorosas. Lo que vi me destruyó. Videos. Decenas de videos de Isabela desde los 12 años. Él la había estado grabando. Abusando de ella. Violándola durante 4 años. Vi su carita, sus lágrimas. Cómo él le tapaba la boca para que no gritara. Cómo le susurraba amenazas. Si le cuentas a alguien, mataré a tu abuela. Si dices algo, tu madre morirá del sufrimiento. Esto es nuestro secreto. Vomité. Lloré hasta deshidratarme. Y después tomé una decisión que me condenaría pero salvaría a mi nieta. No fui a la policía. Sé que debía hacerlo, pero conocía el sistema. Meses de investigación. Isabela sometida a interrogatorios traumáticos. Renan contratando abogados caros. Quizás saliendo libre. Quizás amenazándola para que se retractara. Quizás Julia convenciéndola de que todo había sido un malentendido. No iba a arriesgarme. No iba a dejar que ese monstruo tuviera ni una mínima posibilidad de escapar. Guardé el USB en lugar seguro y empecé a planear. Pasé 6 meses estudiando sus rutinas.
Sabía que Julia trabajaba turnos nocturnos 2 veces por semana. Sabía que Renan bebía demasiado después de discusiones. Solo necesitaba el momento perfecto. Ese momento llegó un viernes de madrugada. Esa noche Isabela finalmente explotó. Tenía 16 y algo en ella se rompió. Cuando Renan intentó entrar a su cuarto, ella le gritó que no volvería a tocarla, que prefería morir. Julia estaba en el hospital. Escuché todo. Escuché cómo él la llamaba histérica. Escuché cómo Isabela lloraba. Después el silencio. Renan bajó a la cocina. Sacó whisky. Bebió durante 3 horas. Esperé hasta que sus pasos se volvieron torpes. Hasta que subió tambaleándose. Hasta que cayó pesadamente en la cama. Esperé 1 hora más asegurándome que dormía profundo. Me levanté. Caminé descalza hasta su habitación. Llevaba una almohada en las manos. Entré. Cerré la puerta sin ruido. Me acerqué. Y sin pensar, sin dudar, presioné esa almohada contra su rostro con toda la fuerza que 40 años de levantar pacientes me habían dado. Despertó. Sus ojos se abrieron llenos de terror. Sus manos intentaron arrancar la almohada. Pero yo conocía técnicas de inmovilización. Había trabajado en psiquiatría. Usé mi rodilla para presionar su pecho. Usé mi peso y seguí presionando. Él forcejeó. Me arañó los brazos. Pateó. Intentó gritar, pero el sonido quedó ahogado. Duró 8 minutos. Conté cada segundo. Cuando dejó de moverse, me quedé mirando su cuerpo inmóvil, esperando sentir culpa. Pero solo sentí alivio, un alivio inmenso. Bajé a la cocina, lavé mis manos, me serví agua y llamé a la policía. Les dije que había encontrado a mi yerno muerto. Llegaron en 20 minutos. Los detectives. Julia corrió del hospital. Empezó la investigación. Al principio pensaron muerte natural, paro cardíaco. Renan tenía presión alta, bebía demasiado, pero el forense encontró las marcas, hemorragias en los ojos, patrones de asfixia y las marcas defensivas en mis brazos. Me arrestaron 36 horas después. Julia me miraba desde su puerta con expresión que nunca había visto. Incredulidad, dolor, traición. No dije nada. Esperé hasta estar en interrogatorios con mi abogado. Entonces lo solté todo. Les conté del USB, les di la ubicación, les dije lo que contenía. Volvieron 3 horas después, con el USB en bolsa de evidencia. Sabían que yo decía la verdad, pero eso no cambiaba nada. Había cometido homicidio premeditado. Ahora, querida amiga, quiero que hagas algo por mí. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este video. Presiona ese botón negro que dice suscribirse. Este canal depende de tu apoyo para seguir trayendo historias de mujeres como yo. Mujeres que el sistema condenó, pero que tienen voces que merecen ser escuchadas. No por justificar nuestros actos, sino para mostrar la complejidad del ser humano. Y lo que viene ahora va a chocar tu corazón de manera que no esperas, porque todavía no sabes toda la verdad. Todavía hay piezas de este rompecabezas que no encajan. El juicio fue un circo. Me llamaban la abuela vengadora. Las redes se dividieron. Mi abogado intentó defensa de protección de terceros, pero el fiscal destrozó ese argumento. Señaló que el peligro no era inminente, que había tenido 6 meses para ir a autoridades, que había planeado el homicidio, premeditación. Esa palabra me condenó. Los videos fueron presentados como evidencia. El jurado los vio. Algunos lloraron. Isabela testificó. Mi pobre nieta tuvo que contar cada detalle horrible. Confirmó que los videos eran reales. Y entonces llegó el momento que me rompió. Julia testificó, mi propia hija, y testificó contra mí. Julia dijo que yo siempre había sido celosa de su relación con Renan, que nunca acepté que rehaciera su vida.
que yo era controladora, manipuladora, que Isabela era adolescente confundida, que probablemente yo la había convencido de que esos recuerdos eran reales cuando eran fantasías implantadas por mí, que los videos podían estar editados, fabricados, que yo era anciana resentida. Y lo más doloroso fue cuando la fiscal le preguntó si creía que yo había asesinado a Renan a sangre fría. Julia me miró directo a los ojos y dijo: sí, mi madre es una asesina, y espero que pague por lo que hizo. El jurado deliberó 2 días. Me declararon culpable de homicidio calificado con premeditación. Sentencia: perpetua sin libertad condicional hasta cumplir al menos 30 años. Tengo 67. Si vivo hasta los 97, quizás vea el sol como mujer libre otra vez. Déjame contarte algo que descubrí durante el juicio. Mi abogado desenterró registros médicos de Isabela. Cuando tenía 13 años, una enfermera escolar notó moretones extraños en sus muslos. Llamó a Julia. Le pidió llevar a Isabela a examen médico. Julia canceló la cita 3 veces, hasta que la enfermera dejó de insistir. Cuando tenía 14, una profesora notó que Isabela se quedaba dormida en clase constantemente, que tenía pesadillas, que gritaba en sueños. Llamó a Julia para reunión. Julia nunca fue. Mandó email diciendo que Isabela estaba bajo estrés académico. Cuando tenía 15, Isabela le dijo a su mejor amiga que quería morirse. La amiga contó a sus padres. Los padres llamaron a Julia. Julia dijo que Isabela era dramática, que todas las adolescentes dicen eso. ¿Ves el patrón? Cada vez que alguien intentó ayudar, Julia bloqueó el camino. 3 meses después de mi sentencia recibí carta de la hermana de Renan, una mujer llamada Luciana que nunca había conocido. Me contaba algo que Renan le confesó años atrás borracho, que Julia no podía tener más hijos después de Isabela, que algo salió mal en el parto y quedó estéril, y que eso la había destrozado. Julia quería familia grande, era su sueño, pero su cuerpo la traicionó. Y esa pérdida creó grieta en su matrimonio. Renan amenazó con dejarla, con buscar mujer que sí pudiera darle más hijos. Y Julia hizo lo impensable. Cerró los ojos, tapó sus oídos, eligió su matrimonio por encima de su hija, porque perder a Renan significaba perder su única oportunidad de mantener ilusión de familia perfecta. Esa grieta la convirtió en cómplice, pero hay algo más, algo que cambió todo. 2 años después de mi condena, Isabela vino a visitarme. Tenía 18 recién cumplidos. Ya no era esa niña frágil. Se sentó frente a mí. Durante 5 minutos no dijo nada, solo me miraba. Finalmente habló. Abuela, necesito contarte algo que no le he dicho a nadie, algo que me está matando. Y lo que vino después me destrozó. Los videos que encontraste no eran todos. Mi corazón dejó de latir. ¿Qué quieres decir? Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban. Renan tenía otro escondite, otro lugar con más material. Y ese material probaba que mamá sabía, que mamá estaba al tanto desde el principio. El mundo se detuvo. Había un video, continuó Isabela con lágrimas, de hace 3 años. Mamá entró al cuarto mientras Renan estaba conmigo. Pensé que me iba a salvar, que iba a gritar, a llamar a la policía, pero solo se quedó parada en la puerta unos segundos, y después cerró la puerta y se fue. Y al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo de que tú también me abandonarías. Y después, cuando mataste a Renan, encontré ese video en su computadora. Estaba protegido con contraseña, pero yo la sabía. Él usaba mi fecha de cumpleaños, como si fuera una broma. Y lo vi. Vi a mamá entrar y salir. Vi mi cara suplicándole que me ayudara. Y vi cómo ella simplemente eligió no ver.
Le pregunté dónde estaba ese video. Su respuesta me destruyó. Lo borré. Antes de que la policía pudiera revisarlo. Porque es mi mamá. Es la única familia que me queda aparte de ti. Y si ese video salía a luz, ella iría a la cárcel también. Y yo me quedaría completamente sola. Entendí que mi nieta había cargado peso imposible. Había elegido entre justicia y familia, entre verdad y supervivencia. Y había elegido proteger a la mujer que la traicionó de forma más vil. Isabela, no tienes que protegerla. Ella no te protegió. Pero sacudió la cabeza. Ya es tarde. El video está destruido. No hay evidencia. Y además, parte de mí todavía la necesita. Sé que es enfermo, pero es mi mamá. Y sigo esperando que algún día despierte, que se dé cuenta, que me pida perdón. Esa fue la última vez que Isabela me visitó. Después dejó de venir. Me manda cartas ocasionalmente, cortas. Me cuenta que estudia, que va a terapia 3 veces por semana, que intenta reconstruir su vida. Pero nunca menciona a Julia. Y yo nunca pregunto. Hace 6 meses recibí otra visita inesperada. De una mujer que nunca había visto. Se llamaba Tatiana. Tenía 35 años. Y venía con historia que me mostró a Renan bajo luz aún más oscura. Tatiana había sido vecina de Renan en su adolescencia en Recife. Me contó que cuando ella tenía 12 y Renan 16, él abusó de ella durante verano completo, que sus padres nunca le creyeron, que la familia de Renan amenazó con demandas por difamación, y que había cargado ese trauma durante 23 años en silencio, hasta que vio mi caso en noticias, y supo que tenía que venir a decirme que no estaba sola. ¿Por qué vienes a contarme esto? Y su respuesta me partió el alma. Porque quiero que sepas que hiciste lo correcto. Esa noche, cuando presionaste esa almohada contra su rostro, no solo salvaste a tu nieta, salvaste a todas las futuras víctimas que él hubiera hecho, porque hombres como Renan no paran, no cambian, solo se vuelven más cuidadosos. Tatiana me abrazó violando todas las reglas de visitas y me susurró: gracias, gracias por hacer lo que nuestros sistemas no tienen coraje de hacer. Gracias por proteger a los niños cuando el mundo se niega. Y ahí está la verdadera tragedia, querido oyente. No en mi acto de violencia, no en los 8 minutos que tardé en quitarle la vida a Renan, sino en todos los años de violencia silenciosa que precedieron ese momento. En cada vez que alguien notó algo y decidió no involucrarse. En cada señal ignorada porque era más cómodo creer que todo estaba bien. Julia no fue la única que falló a Isabela. Falló la enfermera que dejó de insistir. Falló la profesora que aceptó un email. Fallaron los padres que decidieron creer a una madre profesional. Y fallé yo, que viví bajo ese techo 4 años sintiendo que algo estaba mal sin tener coraje de actuar solo o por intuición. Todos somos culpables. Todos contribuimos con nuestra inacción. La diferencia es que yo finalmente hice algo. Y ese algo me costó mi libertad, mi relación con mi hija y probablemente mi vida. Pero no cambiaría nada. Si pudiera volver atrás, lo haría exactamente igual. Quizás más rápido. Quizás no esperaría 6 meses, pero lo haría. Porque esa noche, cuando sentí su cuerpo dejando de luchar, cuando escuché su último aliento, algo cambió. Una niña pudo finalmente dormir sin pesadillas. Una niña pudo finalmente respirar. Una niña pudo empezar el proceso de sanación. Y eso vale más que toda la libertad del mundo. Hay quienes dirán que soy asesina, y tienen razón. Quité una vida, premeditadamente, a sangre fría, con plena conciencia. Pero hay diferentes tipos de asesinato. Y después está el asesinato que cometes cuando has agotado todas las demás opciones. Cuando sabes que el sistema está roto. Cuando entiendes que si no actúas, nadie lo hará. No te pido que me absuelvas. No busco tu perdón.
Solo te muestro la verdad desnuda de lo que significó ser yo en ese momento. Una abuela parada frente a una cama, sosteniendo una almohada, sabiendo que los próximos minutos definirían el resto de su vida, y eligiendo a su nieta por encima de todo, por encima de la ley, por encima de la moral convencional, por encima de su propia libertad, porque esa es la pregunta que quiero que te lleves. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a alguien que amas? ¿Qué líneas cruzarías? ¿Qué sacrificios harías? Es fácil juzgar desde afuera, pero cuando eres tú la que vive esa pesadilla, cuando ves el sufrimiento en los ojos de tu nieta cada día, las cosas se vuelven menos claras. Las líneas entre bien y mal se desdibujan, y haces lo que tienes que hacer. Isabela está bien ahora, o al menos en camino. Se graduó con honores, está estudiando psicología, quiere especializarse en trauma infantil. Quiere usar su experiencia para ayudar a otras niñas. Y eso me dice que tomé la decisión correcta, porque si Renan siguiera vivo, Isabela no estaría estudiando, estaría muerta, o tan destrozada que muerte hubiera sido más misericordioso. Y Julia sigue viviendo en esa casa, sigue trabajando en el hospital, sigue diciendo que su madre es asesina y su esposo era inocente. Sigue viviendo en esa fantasía donde ella es la víctima, y parte de mí la entiende. Aceptar la verdad significaría destruir cada pilar de su identidad. Significaría admitir que fue cómplice, que es tan culpable como Renan, y esa verdad es tan monstruosa que su mente se niega a procesarla. Es más fácil creer que yo soy la villana. Estoy llegando al final. Y sé que probablemente estés confundida, que no sabes si odiarme o comprenderme. Y esa confusión es exactamente lo que necesito que sientas, porque la vida no es cuento de hadas. La vida es desastre gris donde buenas personas hacen cosas terribles por razones comprensibles. Yo maté a un hombre y legalmente merezco estar aquí, pero en mi corazón sé que salvé a mi nieta. Y eso tiene que significar algo, aunque el sistema diga lo contrario, aunque mi propia hija me haya condenado. La pregunta que te dejo es, en un mundo donde el sistema falla constantemente a víctimas de abuso, especialmente niños, ¿qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Confiamos? ¿O tomamos el asunto en nuestras manos sabiendo que pagaremos el precio? No tengo la respuesta. Solo sé que hice mi elección. Y esa elección me costó todo excepto una cosa: mi dignidad, porque puedo estar encerrada, pero camino con cabeza en alto sabiendo que cuando enfrenté el momento más importante, elegí a mi nieta. Y si eso me convierte en monstruo, que así sea. Prefiero ser monstruo que protege inocentes que ciudadano respetable que mira hacia otro lado. Antes de despedirme, querida oyente, si esta historia te movió, dale me gusta, presiona suscribirse. Este canal depende de tu apoyo para seguir dándole voz a mujeres como yo. Deja comentario contándome si has vivido algo similar, si has tenido que tomar decisiones imposibles, porque no estás sola. Hay miles de nosotras en cárceles que hicimos lo impensable para proteger a quienes amamos. Y nuestras voces importan, incluso cuando son incómodas, especialmente cuando son incómodas. Porque son las historias que nos obligan a confrontar las fallas de nuestros sistemas, de nuestras sociedades, de nosotros mismos. Y te pido perdón por lo largo de este video, pero estas historias necesitan ser contadas con detalle. También perdón si algunas partes sonaron confusas. Son hechos reales, pero hay cosas que debo omitir por mi situación legal, por proteger a las personas que están afuera, por cuidar a Isabela. Y finalmente, perdón porque necesitaba este desahogo. Necesitaba que alguien escuchara mi versión, no la del fiscal, no la de los periódicos, la mía, la verdad tal como la viví. Gracias por acompañarme. Gracias por no cerrar el video. Gracias por escuchar hasta el final. No te pido que me perdones, solo que entiendas que a veces no hay opciones buenas. Solo opciones menos malas.
y yo elegí la única que mi conciencia podía soportar. Ahora decide qué piensas de mí. Decide si soy heroína o villana. Decide si merezco estar aquí o debería ser libre. Porque tu opinión no cambia mi realidad. No cambia que Isabela está viva construyendo una vida. No cambia que Renan está muerto y no puede lastimar a nadie más. No cambia que estoy aquí esperando el día que mi corazón se detenga. Hasta entonces sigo respirando, sigo recordando y sigo sin arrepentirme. Ni un segundo. Porque cuando cierro los ojos y veo el rostro de Isabela sonriendo, cuando recibo sus cartas sobre sus estudios y sueños, sé que valió la pena. Todo valió la pena. Y lo volvería a más 1000 veces. Hasta luego, querida oyente, y que nunca tengas que enfrentar las decisiones que yo enfrenté.